Ahí está. Bueno, entonces voy a repetir quiénes son para que a quienes nos asistan puedan escuchar después el examen. Entonces, los países partes del Tratado de 1889 es Argentina, Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú. Entonces, el derecho internacional privado también divide para una mejor organización, ¿verdad? Divide cada parte de cómo va estudiando. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Código Civil que se divide por libros, ¿verdad? Entonces son 5 libros y cada libro tiene específicamente de algo que trata, ¿verdad? Entonces el libro uno, por ejemplo, específicamente trata de las personas y las cuestiones de familia. Y el libro quinto, por ejemplo, exclusivamente sucesiones. Y así va la división de cada libro. Entonces, el tratado, si ustedes verifican también, tiene esa división, ¿verdad? En el título uno, por ejemplo, habla exclusivamente de las personas en el 89. Y dice el artículo uno: la capacidad de las personas se rige por las leyes de su domicilio. Quienes ya tuvieron persona y familia van a recordar de qué trata, por ejemplo, a qué se refiere cuando habla de capacidad, que es la altitud legal que tiene la persona para ejercer por sí mismo sus derechos. Entonces, Edgar a los 18 años, que establece nuestra ley interna acá, Edgar a los 19 años es capaz de hecho y de derecho, ¿verdad? Entonces, de derecho es desde su nacimiento y de hecho es desde los 18 años. Entonces, dice en el Tratado Internacional, dice que si hay conflictos que tratan sobre capacidad, y se va a juzgar si Edgar es o no capaz. Si Edgar es paraguayo y vive en Paraguay, la tiene que regir la ley interna, o sea, la ley de su domicilio, ¿verdad? ¿Se entiende? A eso, por ejemplo, se refiere el artículo uno. Después también el artículo habla del cambio de domicilio, no altera la capacidad. Entonces, si Edgar ya se mudó después de mayor y Paraguay ya lo tenía como capaz, entonces no se va a alterar porque Edgar ahora se mudó a Brasil y en Brasil es a partir de los 20, por así decirlo, ¿verdad? La verdad que desconozco un poco si en Brasil desde cuántos años son capaces, pero el nuestro antes era 20, actualmente es 18. Después también habla mucho en el título segundo, habla del domicilio. ¿Quién tiene a mano y quién nos lee el artículo 5? Leo, Artículo profe. 5. Dale. La ley del lugar en el cual reside la persona determina las condiciones requeridas para que la residencia constituya domicilio. Entonces, la ley del lugar en el cual reside la persona determina las condiciones requeridas. Entonces, eh, todo lo que, todas los derechos y las obligaciones que puedan abarcar acerca del domicilio, por ejemplo, van a ser, dice ese tratado, que van a ser de acuerdo al lugar donde la persona reside. Entonces, si el boliviano vive acá, si el boliviano vive en Paraguay, la ley paraguaya va a determinar cuál va a ser la competencia, por ejemplo, en un caso litigioso, la ley del lugar del domicilio. Y ustedes van a ir viendo que cada título va teniendo sus artículos, ¿verdad? Entonces, en el artículo cuarto habla ya de lo que es el matrimonio, la capacidad para contraer matrimonio, forma del acto y la existencia rigen por la ley del lugar en el que se celebra. Entonces, si hablamos de matrimonio, la capacidad de las personas para contraer matrimonio, forma del acto y la existencia y validez del mismo se rigen por la ley del lugar en el que se celebra, dice el Tratado del 89. Entonces, como habíamos dado la clase pasada un ejemplo de las personas que suelen ir a contraer matrimonio a Cancún. Dos paraguayitos, María y José,
van a Cancún a contraer matrimonio. Ese matrimonio, ay, la capacidad de María y su futuro esposo, ¿cuál va a ser la forma en que se va a celebrar ese casamiento? Todas esas cuestiones va a depender de la ley paraguaya o de la ley de Cancún. De la paraguaya. ¿Qué De dice? la de Cancún, profe. De Cancún, profesor. Allá se va a celebrar. De Cancún, Cancún, profe. de Cancún. Porque el artículo 11 no establece eso. Que la ley rige por la ley del lugar en donde se celebra. ¿Entienden? Entonces es Cancún. Si vienen acá dos mexicanos, por así decirlo, y quieren celebrar acá, Se rige por La ley paraguaya, profe. que se va a celebrar el matrimonio dentro de nuestro territorio. Perdón, profe, ¿en qué artículo dice? en el 11. 11. Gracias. Pero vamos a, no quiero todavía confundirles, pero le di el ejemplo, ¿verdad? De que eran dos mexicanos que venían acá. Y si son dos mexicanos, ¿le vamos a aplicar el 89 o no? No, porque No, profesora. no está en ese tratado. Porque no está. Entonces, los tratados son mucho como los contratos que hacemos. Si Dolly y yo hacemos un contrato, nosotros no le podemos obligar a Edgar, porque Dolly y yo nomás firmamos ese contrato. Entonces, el tratado es mucho de eso, ¿verdad? Por más de que a veces nuestro caso, hay demasiado, pues le podemos aplicar qué es lo que tanto, ¿verdad? Pero si no es países miembros de ese tratado, no lo podemos. Y ahí vamos a ver cómo vamos a ir descartando para llegar a cuál va a ser la ley que le vamos a aplicar. ¿Se entiende? Bueno, entonces, por ejemplo, dice la ley, el 13, si leemos 13, dice, la ley del domicilio matrimonial rige la separación conyugal, que es el divorcio, y la disolubilidad del matrimonio. La ley del domicilio matrimonial. Entonces, María con su marido se casaron allá en Cancún por las leyes de Cancún, ¿verdad? Porque eso nos dice el artículo 11. Pero vinieron a vivir en Asunción. Posteriormente, se casaron, vinieron a vivir en Asunción, tuvieron hijos en Asunción, compraron una casa juntos en Asunción y María ya no tiene buena relación con el marido, entonces María se quiere divorciar. María se casó con la ley de Cancún, pero María ahora se quiere divorciar. ¿Cuál va a ser la ley que le vamos a aplicar a María en su juicio de divorcio y de disolución? La ley de Paraguay, señor profesora. Si el que vive acá es la ley de acá. Sí, porque No, no la puede ley ser. del domicilio matrimonial nos dice el artículo 13. Perfecto. ¿Dónde se celebró, profesora? Tenía que ser en lugar de la ley de Cancún, sería en todo caso. ¿Otra opinión? Ahí expresa claramente, profe, que dice la disolubilidad del matrimonio, dice que tiene que ser admitida por la ley en lugar de donde se celebró. Por eso es lo que confunda un poco. Se puede iniciar... Ay. A mí me confunde un poco. La última partecita. Sí. Siempre que la causa alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. Entonces, en el matrimonio ya tiene que decir ya eso. Ya tiene que traer una cláusula. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, pero el artículo 12 es claro al respecto. Dice los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto afecta a sus relaciones personales se rigen por las leyes del domicilio matrimonial. Y en este caso usted acaba de decir que yo, por ejemplo, su domicilio es en Paraguay, a pesar de haberse casado en Cancún. Sí. Si los cónyuges mudan en el domicilio, dichos derechos y deberes se regirán por las leyes del nuevo domicilio. Pero es claro en el sentido de que es en cuanto afectan sus relaciones personales. Yo creo que le compete perfectamente a las leyes paraguayas a dirimir cuál es lo que es el problema. Sí. Por más que se hayan casado en Cancún.
Ese caso, por ejemplo, la última parte que le confunda a Dolly puede darse en casos que no tengan leyes relativas a la disolubilidad. Entonces, en ese caso dice, por ejemplo, Bolivia no tiene, ¿verdad? Actualmente todos los países miembros tienen leyes internas que resuelven los conflictos de disolución y de divorcio, ¿verdad? Nosotros tenemos dos leyes que después habían modificado nuestra Constitución Nacional, perdón, nuestro Código Civil. Entonces, en el Código Civil antiguamente había disolución y había separación de cuerpos nomás. Actualmente, por la ley del divorcio, existe el divorcio vincular de común acuerdo controvertido y la disolución también. Entonces, nosotros sí tenemos leyes que resuelvan este conflicto y no hay ningún problema. Porque también, siempre les digo, ¿verdad? Que si nosotros vemos un poco a veces por eso el alumno quiere aplicarle leyes internas, porque el Código Civil y la ley del divorcio en el artículo cuarto también dice eso, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto y le saco, por ejemplo, el caso de María, y el alumno me puede colocar que por la ley del divorcio, entonces el artículo 4 dice que va a ser aplicable la ley del lugar del domicilio conyugal, ¿verdad? Porque también dice eso en el Código Civil, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicarnos siempre en nuestra asignatura, ¿verdad? Nosotros primero vamos a buscar una ley en los tratados para aplicarle, ¿verdad? Entonces, si el tratado tiene solución, no digo que lo que dice la ley del divorcio está mal, está bien también, pero no está correcto para nuestra asignatura porque nosotros estamos en el derecho internacional. Entonces, vamos a buscar siempre primero aplicar nuestros tratados. ¿Se entiende? Y así, cada título que ustedes van viendo, van a ver que tiene, por ejemplo, el artículo 26, los bienes, cualquiera sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real que son susceptibles. Entonces, Dolly vive en Argentina y Dolly tiene un inmueble en Brasil. Y yo me quiero irme yo soy paraguayita y quiero irme a vivir en Brasil y quiero alquilar de Dolly su inmueble. Quiero vivir en la casa de Dolly. Y hacemos un contrato de alquiler sobre ese inmueble, ¿verdad? Después yo no le pago más a Dolly y Dolly me quiere denunciar o me quiere demandar en este caso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el juez competente en ese caso? ¿Cuál va a ser la ley que se le va a aplicar a la demanda que Dolly quiera hacerme? ¿Va a ser la de Argentina, que es la nacionalidad de Dolly? ¿Va a ser la paraguaya, que es la mía? ¿O va a ser del lugar donde está el inmueble, que es Brasil? Del lugar donde está el inmueble, profe. Ese, por ejemplo, tiene un poco de lógica, ¿verdad? Porque si pensamos bien, decimos, ¿verdad? No puede ser que el inmueble esté en Paraguay y le quieran aplicar una ley argentina, ¿verdad? Ese es un poco de lógica. Entonces, si ustedes encuentran así casos parecidos a eso, es un poco de lógica ya, ¿verdad? Solamente encontrar cuál es el artículo que dice eso y, bueno, la ley de Brasil conforme artículo tanto y magnífico, 100 puntos. Y ustedes van a ir viendo que todo es después de los actos jurídicos. Dice la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse. Decide si es necesario que se haga por escrito o y la calidad del documento correspondiente. Ese es el artículo 32 ya. También en el 33 dice la misma ley rige la existencia, la naturaleza, validez, sus efectos, sus consecuencias, su ejecución. La ley del lugar donde los contratos deben cumplirse. Entonces, si con Luis hago yo un contrato, Luis vive en, vamos a cambiar un poco de país, Luis vive en Bolivia y Luis tiene una distribuidora de zapatos. Entonces yo me voy, veo la mercadería de Luis en Bolivia y le compro a Luis las mercaderías. Luis, yo quiero 1000 pares de ese calzado.
y en nuestro contrato dice que se va a dar por concluido ese contrato el día que Luis me entrega a Paraguay. Llega a Paraguay mi mercadería y terminamos el contrato, yo le pago a Luis sin problema. En ese caso, por ejemplo, va a regir la ley o sea, lo que debe primar en ese caso va a ser la ley de Bolivia o la ley paraguaya, conforme a nuestro artículo. La de Bolivia, profe, la del momento en donde se celebró el contrato y el acuerdo de que esos pares de calzados tenían que llegar a Paraguay. ¿Otra opinión? La de Bolivia, profe, también digo yo. Sería la ley de Paraguay porque en Paraguay se trajeron los productos. Dice la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse. ¿Y dónde debe cumplirse el contrato? ¿En Bolivia o en Paraguay? En Paraguay, profe. Paraguay, profe. Vieron que a veces parece fácil cuando leemos, después le metemos un poquito un caso así y nos complicamos un poco, ¿verdad? Entonces, por eso yo le doy un consejo así personal como yo solía hacer, que yo tenía impreso luego todas mis leyes, ¿verdad? Y más o menos ya le iba, así como damos los casos, por ejemplo, yo ya le escribía al lado de mi artículo, ¿verdad? Ah, así, más o menos ya voy asociando cuando se da el caso, ¿verdad? Porque si no, a veces nos confundimos mucho. Entonces, ese es nuestro tratado del 89. Vamos a conocer un poco de lo que es nuestro tratado de 1940. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se creó una ley que es súper parecida otra vez, un tratado súper parecido al del 89? ¿Y por qué actualmente el de 1940 utilizan algunos países? El Tratado de Montevideo de 1940, en conceptos generales, es muy similar a lo que es el Tratado del 89. La única diferencia es que del 40 son 3 países nomás lo que ratificaron este tratado. Entonces, ratificaron 1940 Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, cuando solemos tratar de Argentina y Paraguay, lo aplicábamos 1940. Por ejemplo, hay un caso que se da entre Argentina, Paraguay, Uruguay, y Uruguay no está en el 89. Entonces no podemos aplicarle a Uruguay el 89, pero sí lo podemos aplicar en 1940. Entonces así se van a ir dando cuenta. Vamos a ir dando muchos casos prácticos, así para que ustedes no se confundan en el día en que tengan que hacer efectivamente el trabajo. Pero en líneas generales, ustedes van a ir viendo que los artículos es casi lo mismo. Van a ver que habla, por ejemplo, de los bienes, dice, los bienes cualquiera sea su naturaleza son exclusivamente regidos por la ley del lugar en donde están situados. Dice el artículo 32, que es lo mismo que habíamos leído en el anterior, ¿verdad? Solamente ahí se va modificando a los países a quienes le vamos a aplicar. Entonces tenemos unos cuantos países del 89, tenemos 3 países que son del 40. ¿Y qué pasa cuando nuestro caso incluye a Estados Unidos, a Canadá, a Rusia? Vemos que en ninguno de esos 2 tratados esos países no son partes, ¿verdad? Entonces ahí sí entramos a ver lo que es nuestra ley interna, que son de los contratos internacionales, que es esa ley que envió también la compañera en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, que es sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales. Entonces, para que tengan en cuenta que una vez que nuestro caso trata de países que no hacen parte de los tratados,
pero este país, Rusia, no hace parte del 89 ni del 40. Entonces sí o sí le debo aplicar la ley 5393, porque ahí sí todos los países entran. Ahí, por ejemplo, habla también de lo que es, por ejemplo, la internacionalidad del contrato. En su artículo 2 dice, la aplicabilidad de esta ley a los contratos internacionales será interpretada de la manera más amplia posible y solamente quedarán excluidos aquellos en el que los elementos relevantes estén vinculados con un solo estado. Entonces, cuando hablamos de contratos internacionales, los elementos que hacen parte de esa relación jurídica siempre tiene que abarcar más de un país. Porque si hablamos de Edgar paraguayo, Rosana paraguaya, hacen un contrato de compraventa de un inmueble que está en Paraguay, ¿es o no un contrato internacional? No, profe. No, porque todos los elementos que hacen parte de esa relación jurídica son internas, son nacionales. Pero si les digo que yo hago con Patricia Argentina un contrato de prestación de servicios para mi casa que es en Brasil, ¿es o no un contrato internacional? Sí, ya es. Sí, profe. Sí, Sí, ¿verdad? es. Porque Patricia es de otra nacionalidad, yo soy de otra nacionalidad y el servicio se va a realizar en otro estado, ¿verdad? Entonces existen tres elementos internacionales ya. Y entonces ese va a ser siempre nuestro, por así decirlo, algo que nos tiene que llamar la atención. Porque si ustedes tienen un caso que yo les pongo que Edgar es paraguayo, Rosana paraguaya, y el contrato es internacional o no, entonces ustedes me tienen que decir, ¿verdad? No, no es internacional porque todos los elementos de esa relación jurídica son nacionales. Porque eso suele ser una de las preguntas. Dice también en el artículo 4 de esa ley, dice, imagínense que cambia, por ejemplo, con relación a eso. Un contrato se rige por el derecho elegido por las partes. Entonces, en los tratados a nosotros nos imponía ya, bueno, Doji va a aplicarle esta ley que dice el contrato. Vos no podés elegir, Doji te saca totalmente tu autonomía de la voluntad. Y sin embargo, la autonomía de la voluntad lo tenemos reservado y consagrado en nuestra ley 5393, que dice que si hago un contrato con Edgar y a nosotros se nos antoja porque queremos nomás, que esa ley, si tenemos un conflicto judicial, a nosotros nos tienen que aplicar la ley de Canadá. Nosotros no somos canadienses, nuestro servicio no está en Canadá, pero a nosotros se nos antojó. Entonces, esa ley sí permite que por la autonomía de la voluntad nosotros podamos elegir la ley que se nos va a aplicar. Y dice, y ahí te pone unas reglas, ¿verdad? Dice que las partes pueden el derecho aplicable a la totalidad o a una parte del contrato y te van dando las pautas cómo podés aplicar tu principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, eso es lo que hace y esas son las diferencias que tenemos con el contrato, por ejemplo, ¿verdad? Es un poco extensa nomás la ley, pero con los casos vamos a ir, ¿cómo es? Entendiendo cada uno de ellos. Entonces, tengo un primer Hola, caso. profe. Hola, Disculpame que te interrumpa, no te estoy escuchando nada, no sé si a mí nomás no me sale. otro que tiene ese inconveniente. No, yo escucho muy Voy a bien. desconectarme y No, voy a volver a entrar porque no te escucho nada. Dale, Evelyn. Bueno, tenemos entonces un primer caso. Si pueden copiar o anotar nomás los elementos importantes. Y no sé si vamos a resolver seguidamente o tenemos un receso. Ustedes más o menos resuelven, volvemos a conectarnos, como vamos a ver, ¿verdad? Bueno, dice el caso. Fabián López, paraguayo, domiciliado en Buenos Aires, suscribió en fecha 10 de junio del 2010 en la ciudad de Buenos Aires
con Felipe Arzamendia. Jesús María Santa, me pasó todito ya. Bueno, Fabián López, paraguayo, domiciliado en Buenos Aires. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno. Suscribió en fecha 10 de junio del 2010 en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires con Felipe Arzamendia, argentino, domiciliado en Ciudad del Este. Un contrato privado. Profe, perdón, me quedé con Felipe, profe. Si me podés volver a repetir, por favor. Felipe Arzamendia, argentino, domiciliado en Ciudad del Este. Batería tapa ahí. Domiciliado en Ciudad del Este, un contrato privado en virtud del cual compró un inmueble situado en la ciudad de Yaguarón, Paraguay. Profe, el que compró el inmueble es paraguayo también. El que compró Arzamendia, un contrato privado, en virtud del cual el inmueble, sí, Es no, argentino Felipe. Felipe es Argentino argentino, domiciliado en pero Ciudad del vive en Este. Ciudad del Este. Fabián es nuestro vendedor y Y es paraguayo. paraguayo que vive en Buenos Aires. Exacto. Pero Comprador, Felipe Arzamendia, argentino, vive en Ciudad del Este. Profe, te Sí. puedo pedir si me podías decir la primera parte. Yo me quedé suscribió y terminé el resto. A En la ver, primera parte donde Fabián López, paraguayo, domiciliado en Buenos Aires, suscribió en fecha 10 de junio del 2010 en la ciudad de Buenos Aires con Felipe Arzamendia, colóquenle ya ahí entre comillas, así como dice Cándido, comprador. Felipe Arzamendia, argentino, domiciliado en Ciudad del Este. Bien, hasta ahí. Un contrato privado en virtud del cual compró un inmueble situado en la ciudad de Yaguarón, Paraguay.
¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿sí? Bueno, dice, en virtud del referido contrato, a la fecha de suscripción, el comprador abonó el 30% del precio. Entonces, a la fecha de suscripción del contrato, el comprador abonó el 30% del precio, debiendo abonar el saldo en 24 cuotas mensuales iguales. Debiendo abonar el saldo en 24 cuotas mensuales iguales. Coma seguido. Profe, Sí, ahí donde después del abono el 30% donde dice Yaguarón en Paraguay, en la fecha de suscripción del contrato, ¿es verdad? a la fecha de suscripción del contrato, el comprador abonó el 30% del precio, debiendo abonar el saldo en 24 cuotas mensuales iguales. A partir del 20 de diciembre del 2010, no, 24 cuotas a partir del 20 de diciembre del 2010. Esa era la fecha en que él tenía que empezar a abonar. Punto aparte, punto seguido. A partir del 20 De 20 de diciembre del 2010. El comprador abonó las primeras 5 cuotas. Pero después del mes de mayo de Perdón, profe, el comprador abonó. las primeras 5 cuotas. Pero desde el mes de mayo del 2011 no ha realizado ningún otro pago. Pero desde el mes de mayo del 2011 no ha realizado ningún otro pago. Por lo que el vendedor consulta con usted respecto a la posibilidad de demandar Disculpa, el vendedor consulta, profe. con usted respecto de la posibilidad de demandar a su comprador. Bueno, primera pregunta. ¿Estamos en presencia de un contrato internacional? Sí, Sí, profesora. profesora. Fundamente su respuesta. Estamos ante la presencia de un contrato internacional porque intervienen
personas de distintas nacionalidades y también el contrato es celebrado en el extranjero. ¿Otra persona que difiere con la respuesta? ¿O todos estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, profe. Sí, ¿Podría estamos repetir muy de la acuerdo con el compañero. ¿Todos entendimos por qué es el contrato internacional? Sí, profe. Bueno, Hasta ahí todo bien, profe. Sí, profe. primera chequeada. Segunda pregunta. ¿Cuál es o son las fuentes normativas aplicables al caso? ¿Cuál es o son las fuentes normativas aplicables al caso? Fundamente su respuesta. ¿Cuál de las leyes que estábamos viendo le vamos a aplicar a nuestro caso en particular? Y como el contrato, perdón, como el contrato se celebró en Argentina, va a regirse por la ley argentina. ¿Cuál Profe, dice? el tratado de 89 y el tratado de 1940 también está Argentina. En los dos tratados está Argentina. Entonces, cuando vemos situaciones en que interactúan Argentina y Paraguay, le vamos a aplicar siempre el más nuevo. Ah, bueno, sí. Tratado de Entonces, el de 1940. 1940. Entonces, en este caso le van a colocar cuál es o son las fuentes aplicables, tratado de 1940, porque las personas que interactuaron en este caso es paraguayos, argentinos, y el inmueble está en Paraguay, entonces son partes de este tratado. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bueno. También la plaza de la celebración del contrato, profesora. ¿Eh? También la plaza de la celebración del contrato. Sí. ¿Dónde se celebró el contrato? Buenos Aires, dijo usted, ¿verdad? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Dice. Hola, profe. Hola. Yo me pude conectar recién. Ajá. Estaba en mi trabajo y hasta ahora me pude conectar. Bueno. No sé de quién me perdí. Estamos resolviendo un caso facilito. Pero esta clase va a quedar grabada. Sí, se está grabando. Ah, bueno. Entonces, sí, seguí nomás. Bueno. Nuestra tercera pregunta. ¿Son competentes los tribunales paraguayos para entender de la demanda que su cliente pretende iniciar? ¿Son competentes los tribunales paraguayos para entender en la demanda que su cliente pretende iniciar? Puntito, fundamente su respuesta. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Porfa. Claro. ¿Son competentes los tribunales paraguayos para entender en la demanda que su cliente pretende iniciar? En mi opinión particular, sí son competentes, profe. No, profesora, porque se celebró en la plaza, o sea, la plaza de celebraciones de Buenos Aires y se regirán por las legislaciones argentinas. Bueno, primero vamos a ubicarnos y vamos a centrarnos exclusivamente en el tratado de 1940, ¿verdad? Pero si el caso está aquí en Paraguay, se supone que es de Paraguay. O sea, que ya en cierta forma, como dijo la profesora, la pregunta en sí ya te está indicando de que si son competentes los tribunales paraguayos. O sea, ya te da a entender de que sí. Se supone que esos son los tratados internacionales. Profe, puede ser que sí sean competentes porque el inmueble en cuestión del que es objeto del contrato es en Paraguay. En Paraguay. Yo pienso, profe, que sí son competentes porque están los dos países en el tratado. Sí, entonces, la segunda respuesta, cuando nosotros ya elegimos uno de los tratados, vamos a olvidarnos ya del resto de los tratados. Vamos a centrarnos exclusivamente
Y nuestra respuesta del 3 y del 4 tiene que tener el tratado de 1940. No va a tener la ley interna y no va a tener el del 89. Vamos a centrarnos exclusivamente en nuestra ley de 1940, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros identificamos la pregunta 2, la 3 nos tiene que dar nuestra ley, nuestra fuente, la respuesta. Entonces dice Patricia. Patricia dice que sí es competente Paraguay porque el inmueble está en Yaguarú, en Paraguay. Edgar dice no es competente porque el contrato se celebró en Buenos Aires. ¿Quién otro difiere? Profe, permiso. El artículo 34 en la parte del título 10 de los bienes dice que el cambio de situación de los bienes muebles no afecta a los derechos adquiridos. Pero en este caso es inmueble. Sí, cierto, correcto, profe, correcto. Bueno, ¿quién nos lee el artículo 32? Ahí cerquita, Dolly llegó. ¿Quién nos lee el 32? ¿Puedo leer? De los bienes. Los bienes, cualquiera sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar en donde están situados, en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa, y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene Patio o tiene Edgar? ¿A quién nos acoplamos? ¿Qué creen? Patricia. Yo me olvidé a qué era que dijeron. Sí, tiene competencia. Que Paraguay sí es competente y Edgar dice no porque no se celebró acá el contrato. Pero Profe, una consulta. Sí. A ver si entendí. Es competente entonces acá en Paraguay porque el inmueble está en Paraguay entonces, ¿no? El inmueble está en Paraguay. Perfecto. Gracias. Entonces, si nosotros realizamos con Edgar acá nuestro contrato, pero nuestro inmueble está en Brasil, nuestra demanda va a tener que iniciarse en Brasil. No vamos a poder iniciar en Paraguay y nuestro inmueble está en otro país. Porque ningún juez le va a poder realizar o cuestionar o juzgar una cosa que no está en el territorio, porque nuestra ley es limitado. Nuestras leyes son aplicables solamente dentro de nuestro país. Más allá, ya es otra ley o tiene que haber un tratado que haga valer esa conjugación de importancia en el mismo nivel. Bueno, entonces. Profe, disculpe señora. ¿Sí? El título 1, en su artículo 1 del Tratado de 1940, dice: la existencia, el estado y la capacidad de las personas físicas se rigen por la ley de su domicilio. Le consulto, en este caso, las dos personas físicas tienen domicilios en dos lugares diferentes. Uno vive en Buenos Aires y el otro vive en Ciudad del Este. Antes de responder con referencia a la situación legal de la casa, ¿cuál es el que prima acá? Porque las dos personas están en dos países que han firmado el Tratado de 1940, o sea, Argentina y Paraguay. ¿Cuál es el que tiene? Por un lado le pregunto si cuál es el que tiene mayor peso, ¿verdad? Tenemos que ver. ¿El vendedor o el comprador? Primera pregunta. Y la otra pregunta es, sobre esa respuesta, ¿cómo vamos a actuar sobre la relación, sobre el tratamiento que le vamos a dar al bien mueble? Y el bien mueble es lo que nos dice la compañera, que dice ya el artículo 34, ¿verdad? Te da esa aclaratoria de cuando es bien. Bueno, primero en la primera pregunta. Sí. La demanda de terminar un contrato que nosotros, o sea, que va a iniciar Fabián contra Felipe. Sí. En la demanda que inicia Fabián contra Felipe no se va a tratar si Fabián era capaz cuando inscribió, si Fabián se podía casar, nada de cuestiones personales o derechos personales. La rescisión del contrato, o sea, para que termine el contrato porque efectivamente no me está pagando más, exclusivamente recae sobre el inmueble.
Perfecto, le ¿Entiendes? sigo, profe, le sigo. Entonces, cuando nuestra demanda se trata exclusivamente sobre un inmueble en general, siempre sobre inmuebles en generales lo vamos a aplicar el artículo 32, que dice de la ley del lugar en donde está el inmueble, ¿verdad? Donde está la cosa, esa es la ley que se le debe aplicar. Perfecto, perfecto, profe. Tu segunda pregunta que era... No, ya, ahí ya me respondió. Ahí ya me bueno, respondió yo porque era justamente una pregunta iba de la mano con la otra, pero ahí ya me respondió ya la segunda pregunta. En caso de que, por ejemplo, la demanda no tenga nada que ver con el inmueble y se trate, por ejemplo, de la capacidad, incapacidad, de cualquier otro derecho personal que derive de Fabián o de, Felipe, ahí sí podríamos ver la situación que dice Cándido, ¿verdad? Porque vamos a tener que ver cuál va a ser la ley que va a primar, ¿va a ser Paraguay o va a ser Argentina, ¿verdad? Y en ese caso, por ejemplo, nos habíamos leído también un artículo que pasa cuando se refiere a contratos con relación a la validez del contrato. Si se aplica el lugar donde se hizo el contrato, en donde se tiene que ejecutar, en donde, bueno, diversas posibilidades se pueden dar, ¿verdad? Profe, Sí. buenas noches, compañero. Noches, sí. Ahí donde tocó en el mismo artículo que tocó el compañero Cándido en el 1, dice cuando se trata de las personas físicas, o sea que en el cristiano, de que por un contrato y se pelea el uno contra el otro, y uno está acá y el otro allá, es donde está esa persona. O sea, yo quiero hacer la demanda contra Felipe, que está en la Argentina, entonces debo de realizar mi denuncia allá en la Argentina, y es en el caso de que sea él el que quiera realizar contra mí, que estoy acá, debe de realizarlo aquí. Es lo que yo veo ahí en el número 1, que justamente tocó el compañero Cándido. De 1940. De la 1940. Bueno. Bueno, entonces, número 1, bien. Número 2, también zafamos, ¿verdad? Número 3, entonces quedamos con que si son o no competentes los tribunales, entonces, como dice Patricia, ¿verdad? Son competentes los tribunales paraguayos porque en virtud del artículo 32 rige la ley del lugar en donde está, en ese caso, el bien, ¿verdad? Esa es nuestra respuesta. Y nuestro último caso, nuestra última pregunta del caso. ¿Cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato? ¿Cuál va a ser la ley que va a ser aplicable a la forma del contrato? ¿Qué dicen? ¿Cuáles serían las opciones? La ley aplicable al contrato. Estamos hablando del contrato, o sea, estamos hablando de la ley de cada país o estamos hablando de la ley. La ley de cada país. Tenemos un contrato que se realizó en Argentina. Buenos Aires. Sobre un inmueble que está en Paraguay. Entonces, en la forma del contrato, ¿cuál debe aplicarse? ¿La ley argentina o la paraguaya? ¿Y no sería la ley internacional o sea que otra vez, como estamos en la 1940, por la que es más nueva también? No. Es por la forma. Usted dijo, profesora, la forma del contrato. Sí. O sea, vamos a un caso, vamos a un ejemplo idiota, ¿verdad? La ley argentina dice que los precios de un inmueble van a estar regulados por la inflación con un aumento automático mensual. Y en el caso de la ley paraguaya, los precios van a ser inamovibles por un periodo tal. Y yo quiero aplicar la ley argentina porque eso me conviene a mí económicamente. Entonces, ¿a eso se refiere la pregunta o se refiere a qué cosa? La pregunta se refiere a cuál va a ser la ley que juzga la formalidad de ese contrato. Si va a ser la ley paraguaya o la ley argentina. Y por el artículo 32 de la ley paraguaya. El 32 habla de los bienes. Y
¿Qué creen? Yo creo, profe, que va a ser la ley paraguaya porque el inmueble pues está acá en Paraguay. Porque vamos a ponerle un caso, ¿verdad? Yo realizo un contrato en Argentina y ¿cuál es la ley que me tiene que establecer los requisitos que yo debo cumplir para que ese contrato sea válido? Entonces, la Argentina. La ley de Argentina, profe. Porque Paraguay no puede imponer en Argentina sus leyes. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que tienen que ser personas capaces, tiene que ser por instrumento público, tiene que ser, si hay testigos, tienen que ser testigos capaces. 1000 requisitos que Paraguay hace para los contratos que van a ser celebrados acá. Pero, ¿qué pasa con los contratos en este caso, específicamente en nuestro caso que estamos viendo? El contrato se hizo en Buenos Aires, Argentina, entonces le aplicamos la ley paraguaya o la ley argentina. La ley argentina, profe. Yo creo que la ley argentina, porque haciendo la película obviamente vamos a valernos de un profesional de la Argentina que nos elabore un contrato y siempre va a ser con la ley argentina. Así es. ¿Y dónde? Bueno, vamos a leer entonces el artículo 36. Siempre no vamos a seguir en él. Si elegimos en el 2, el 1940, nuestra respuesta tiene que estar en el cuerpo de ese tratado. ¿Quién nos lee el 36? Profe, te leo. ¿Sí? Artículo 36. La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento correspondiente. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan. Los medios de publicidad por la ley de cada estado. ¿Responde o no a nuestra última pregunta? Totalmente. Sí, profe. Totalmente, ¿verdad? ¿Vieron? Entonces, profe, tenemos que guiarnos en dónde se hizo el contrato. Cuando hablamos de las formalidades del contrato, cuál es la estructura que nuestro contrato tiene que tener, es un poco de lógica, ¿verdad? Entonces, si yo celebro un contrato en Canadá, yo tengo que regirme por la ley de Canadá en ese momento para que yo haga el contrato. Pero si yo voy a juzgar la calidad o no de un bien que está en cualquier otro país, por ejemplo, en el caso que Dolly nos dijo, ¿verdad? ¿Se rigen por la ley del lugar de su celebración? No. ¿Cuál era, Dolly, el que leíste de los bienes muebles? El cambio de situación de los bienes muebles no afecta el derecho adquirido. Entonces, si yo compré una heladera en Argentina y traje a Paraguay, dice el cambio de situación de los bienes muebles no afecta el derecho adquirido porque yo ya compré allá. Entonces yo traigo a Paraguay, pero allá yo ya adquirí el derecho. No era un derecho en expectativa, es un derecho que yo ya compré. Y ya era mío, era de mi propiedad. Entonces en ese caso dice que no afecta que yo le mueva a mis cosas bienes, ¿verdad? Pero en este caso cuando hablamos de bienes inmuebles, sabemos que no podemos mover. Entonces siempre es por el lugar donde está ubicado. Esas son las 4 preguntas de nuestro caso. ¿Qué tal? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Qué les parece? No, profe, es cuestión de leer y atender un poquito, no es para entender. Sí. Parece fácil, profe, pero esto va a ser un poco complicado si uno no interpreta. Sí, yo creo que complica más cuando no asisten a clases. Así mismo, profe. Sí, porque suele pasar eso que se pierden cuando no asisten. Bueno. Disculpa, mi profe, antes de pasar a otro punto, Sí. Justo en la pregunta número 1 no pude tomar nota. ¿Será que me podés volver a repetir para que tengan mis apuntes nomás? Sí. Lo mismo te iba a pedir, profe. Disculpa, lo mismo te iba a pedir porque justo ese me fue el audio también. Bueno, ¿estamos en presencia de un contrato internacional? Fundamente su respuesta. Sí, estamos en presencia de un contrato internacional porque los elementos que hacen parte de la relación jurídica
difiere en más de un estado. ¿Hacemos más un caso o dejamos la clase por acá? Más uno. Hacemos, profe. Más uno, profe. La próxima les dale. voy a alzar los casitos en la plataforma, así ustedes ya van a entender a mano, para no estar explicando así, o sea, leyendo y leyendo. Entonces, aprendido hoy eso. Bueno, Juan Pablo Hernández. Profe, perdón, profe, que te interrumpa. Este caso que vos nos estás dando ahora, ¿vamos a alzar en la plataforma o cómo es, profe? Este es solamente de práctica, pero nuestro primer trabajo de 13 puntos va a ser, o sea, no es resolución, es resolver problemas así. No va a ser igual, pero va a ser parecido. ¿Se entiende? Sí, profe. Que sea más fácil, profe. Facilísimo va a estar. Ustedes ya van a saber todo para cuando eso. Bueno, Juan Pablo Hernández, paraguayo, con domicilio en Asunción, Paraguay. Celebra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Profe, ¿podrías repetir, por favor? Sí. Juan Pablo Hernández, paraguayo, con domicilio en Asunción, Paraguay. Celebra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, un contrato privado de compra-venta. Un contrato privado de compra-venta de un departamento en construcción situado en Punta del Este, Uruguay. Construcción, profe. En construcción situado en Punta del Este, Uruguay. Coma. Rodrigo Centurión, domiciliado en Montevideo, Uruguay. Con Rodrigo Centurión, domiciliado en Montevideo, Uruguay. Con Rodrigo Centurión, domiciliado en Montevideo, Uruguay. Teniendo en cuenta el descuento realizado por el vendedor, el precio es cancelado por el señor Hernández al contado. El precio es cancelado por el señor Hernández al contado. El precio es cancelado por el señor Hernández al contado. Punto seguido. Rodrigo se obliga a entregar el departamento terminado en el plazo de 15 meses. Rodrigo se obliga a entregar el departamento terminado en el plazo de 15 meses. Contados desde la suscripción del contrato. 15 meses contados. Perdón, profe. ¿Sí? Perdón, profe. Departamento terminado. En el plazo de 15 meses. En el plazo de 15 meses.
contados desde la suscripción del contrato. Punto seguido. Habiendo transcurrido 24 meses desde la suscripción del contrato, ¿Transcurrido, profe? habiendo transcurrido 24 meses desde la suscripción del contrato, sin que el departamento le haya sido entregado, el señor Juan Hernández consulta con usted respecto a la posibilidad de entablar una demanda a Rodrigo Centurión. Haya sido entregado, profe, ahí me quedé. Departamento haya sido entregado, el señor Juan Hernández consulta con usted respecto a la posibilidad de entablar una demanda contra Rodrigo Centurión. Bueno, nuestra primera pregunta. ¿Estamos en presencia de un contrato internacional? Fundamente su respuesta. ¿Qué creen? ¿Es o no un contrato internacional? Totalmente. Sí, profesor. ¿Por qué es contrato internacional? Porque a pesar de ser de distintas nacionalidades, también celebraron en distintos lugares también. O sea, celebraron en otro país que no es la suya. Entonces, los elementos que hacen parte de esa relación jurídica interfieren en más de un estado, ¿verdad? En la segunda, ¿cuál va a ser la fuente normativa aplicable al caso? ¿Cuál les parece que va a ser la ley que le vamos a aplicar al caso? El mismo tratado de 1940, profe, ¿Por qué? porque en ese está Argentina, Paraguay y Uruguay. Y Uruguay. Uruguay no tenemos en el 89. Entonces sí le tenemos en el 1940. Entonces, Uruguay. ¿Todos estamos de acuerdo con la respuesta? Bueno, ¿viste? Ya Sí, son profe. unos genios, ya están. ¿Es competente el tribunal paraguayo para entender de la demanda? ¿Es competente Paraguay para entender en la demanda? No, porque el inmueble está en Uruguay. En Uruguay. Entonces, no es competente porque el inmueble no está en Uruguay o conforme al artículo tanto que dice esto. Son dos respuestas posibles correctas en ese caso. Y el último, ¿cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato? Y la ley de Uruguay. ¿Dónde se celebró el contrato? En Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y cuál va a ser entonces? En Buenos Aires hace cosa. Buenos Aires. El contrato aplicable va a ser entonces en donde se celebra el contrato. Entonces, esas son las respuestas correctas de este caso. Es muy parecido a la anterior, ¿verdad? Y esa es nuestro